está muy hermoso, muy fabuloso. El día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio en la epístola o carta a los hebreos, gracias al Señor. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a aprender de esta carta y como vamos a ir viendo, no hay referencias a los gentiles en esta carta. ¿Qué es eso de los gentiles? Los gentiles no son personas muy amables, no. Se dice gentiles a personas que no son parte del pueblo de Israel. Cualquiera que no sea israelita es gentil. Entonces tú y yo, aunque hagamos cara de cuchi, somos gentiles, ¿verdad? Entonces somos gentiles por no ser del pueblo de Israel. Entonces, en esta carta no hay como en otras el problema o la dificultad entre israelitas y gentiles. Aquí vamos a ir estudiando a partir del día de hoy que esta congregación es estrictamente israelita, pero todavía más precisamente judía. Son judíos, es decir, de la tribu de Judá. De las 12 era una, recuerdan, la que el Señor guardó por honor a su nombre, por amor a su nombre. Se les escribe a este pequeño grupo de creyentes perseguidos y sufridos, también a algunos incrédulos que están ahí en este grupo, para revelar los méritos de Jesucristo, para dar a conocer el nuevo pacto en contraste con el antiguo pacto. Ahora, nosotros no sabemos dónde está ubicada esta congregación de manera precisa, la Biblia no dice. Pero lo que sí sabemos es que esta congregación había sido evangelizada directamente por los apóstoles, por alguno o más de uno de los apóstoles. Y muy inmediatamente después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, para cuando se escribe la carta a los hebreos, existe ya un pequeño número de creyentes e incluidos podemos ver en esta carta a incrédulos, ¿sí? Un grupo de creyentes junto con algunos incrédulos y son parte de esta pequeña comunidad judía que conocían de Jesús, pero lo que conocían de Jesús era de segunda mano. ¿Sí? ¿Qué es eso de segunda mano? Ellos no habían visto al Señor Jesús, solamente habían escuchado del Señor Jesús a través de ¿quién? De los apóstoles. Entonces, ¿quién me va a ayudar a leer el día de hoy? Andrés, ¿verdad? Está bien, para que no, Andrés está cansado. Sanversa que nos ayuda a leer el día de hoy. Pásale el micrófono. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan de que alguien vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Entonces, el escritor de esta carta escribe la misma en algún momento después de que los misioneros apostólicos salieron de ahí. Muy probablemente entre el año 65 y el año 70. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio en el año 30, tenía 30 años, y cumplió su ministerio en el año 33 y medio, ¿verdad? Entonces, alrededor del año 65 o 70 es que esta carta se escribió. Y todavía estaba relativamente fresco lo que había pasado con nuestro Señor Jesús respecto de su muerte y resurrección. Ahora, para que nosotros podamos entender mejor la carta a los hebreos, la cual vamos a comenzar a estudiar el día de hoy, es importante entender algunas cosas y algunas personas se confunden, sobre todo llegando al capítulo 6 de la carta a los hebreos, que hubo 3 tipos básicos de personas en este lugar. En esta comunidad hay 3 tipos de personas, ¿sí?
Por ejemplo, algunos creen y enseñan que todo lo que está escrito en la carta a los hebreos está escrito para los cristianos, y eso no es cierto. No es cierto. Porque si nosotros damos eso por hecho, vamos a tener graves problemas cuando leamos y queramos entender la carta, porque la carta no fue escrita específicamente para cristianos. Pero tampoco podemos decir que fue esta carta escrita para no creyentes, porque también encontramos que se hace referencia a incrédulos en la carta. Entonces, en esta carta se escribe a un grupo de judíos creyentes y no creyentes que se reúnen juntos en esta comunidad. Avancemos. Escriban al que es débil en la fe. Estamos en Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 5. ¿Sí? Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos se les fue permitido comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales a todos los días. Cada uno debe de estar firme en sus propias opiniones. En esta pequeña comunidad judía había verdaderos creyentes en Jesucristo. Estamos en Hebreos, pero ahorita les voy a comentar por qué acaba nuestro hermano de leer eso. Y estos judíos habían salido del judaísmo. El judaísmo es su religión. Habían sido fundados, criados y crecidos en el judaísmo. Son personas que nacieron de nuevo, son nuevas criaturas. Habían recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Se habían convertido en seguidores de Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado de ello? La hostilidad de los judíos, el rechazo de los judíos, el ser excluidos de su familia, el ser perseguidos, el llegar inclusive a sufrir, pero no necesariamente a morir. Ellos sufrieron, pero no llegaron a morir. Y eran perseguidos no solo por sus propios compatriotas, sino por los gentiles. Ya que como comentábamos hace un momento, estos judíos no vivían en Jerusalén. Algunos estudiosos piensan que tal vez vivieron en Grecia. No lo sabemos y no vamos a decir algo que la Biblia no dice. Sí, pero no estaban en Jerusalén. Y ellos necesitaban conocer a Cristo mejor. Ellos no tenían la confianza firme y fuerte en Jesús. Entonces ellos estaban en peligro de volver al judaísmo. Por supuesto que no corrían el peligro de perder su salvación, sino el peligro de confundir su salvación con el legalismo dado por el judaísmo. Y como nosotros vamos a ir estudiando, y el día de hoy vamos a comenzar, no pudieron hacer una ruptura entre el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto con todas las formas, tradiciones, ceremonias, patrones del judaísmo. Y entonces todo esto les llevaba a estar en cierta dificultad. Todavía ellos estaban aferrados, por ejemplo, al ritual en el templo, a la adoración únicamente en el templo. Y es por eso que nuestro Señor Jesús les habla a través de, y el Espíritu Santo a través de este escritor, sobre un nuevo sacerdocio, sobre un nuevo templo, sobre un nuevo tipo de sacrificio, sobre un nuevo santuario que es mejor que el anterior. Pero ellos siguen agarrados, afianzados a su manera ceremonial de hacer las cosas. Ellos habían dado un paso adelante del judaísmo, ya no estaban ahí, habían dado un paso adelante, un paso más allá. ¿Por qué? Porque habían recibido a Cristo como su Salvador, y eso es un gran paso, pero todavía estaban muy aferrados a muchos de los hábitos que habían sido parte de su vida. Y eso es comprensible, especialmente
Cuando sus amigos y sus compatriotas comienzan a perseguirlos, tienden a sentir la presión y de alguna manera, tal vez inconsciente, se aferran a sus tradiciones, como para no sentirse del todo excluidos, ¿verdad? Y esto por buscar, digamos, cierta identidad con ellos, con su pueblo, con su familia, con sus compatriotas. Y fue muy difícil de hacer para ellos arrancar con un cristianismo limpio, porque venían arrastrando todas estas tradiciones. Y así con toda esta presión, con su fe que era muy débil y con su ignorancia, corrían el peligro de mezclar incorrectamente lo viejo con lo nuevo. Estaban en el peligro de llevar un cristianismo ritualista, un cristianismo ceremonial, un cristianismo legalista. Eso, por una situación muy similar a esta, Pablo llama la atención, reprende a los Gálatas, les dice que son unos insensatos, porque quieren regresar al judaísmo. Es lo mismo que pasa aquí en la comunidad de esta congregación llamada Hebreos. Y esto es algo muy parecido a lo que pasa aquí en México con los que vienen de la religión tradicional. Les cuesta mucho trabajo despojarse de todas esas tradiciones. A propósito, a finales de este mes tenemos una tradición muy arraigada en México, ¿verdad? De la cual ahorita no voy a hablar porque si no me desvío y me tardo. Pero dejar esas tradiciones a un lado a muchos les es difícil. Entonces, menciono esto solamente para que tengamos una idea de lo que pasaba con los hebreos, que esa dificultad de la cual se nos habla en esta carta es la misma dificultad que de alguna manera tienen las personas que vienen de la iglesia tradicional. Continuamos en Hebreos 4. Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Entonces el Espíritu Santo dirige esta carta a los hebreos para que tengan una fe fortalecida en el nuevo pacto, para mostrarles que no necesitan el antiguo templo. Y de manera planeada seguramente por Dios, unos pocos años después de escrita esta carta, el templo fue destruido. Fue destruido por un hombre llamado Tito Vespasiano. Y de todos modos, se demostraría lo que Dios había dicho, que ese templo no era el templo que él quería. Entonces, la manera de adoración ceremonial iba a pasar a la adoración de la iglesia. Una cosa que debe quedar claro es que no es que se deje de alabar a Dios, no es que se deje de adorar a Dios, sino que se hace de una manera diferente, de una manera nueva. Ellos no necesitaban al viejo sacerdote al cual ya se habían acostumbrado, al sacerdote levítico. No necesitaban aquel día tras día, llevar un sacrificio, día tras día el sacerdote. ¿Por qué? Porque ya se había dado un nuevo y mejor sacrificio, ya Dios había trazado un camino nuevo. Y así está escrito, un nuevo y mejor santuario, un nuevo y mejor sacrificio. Entonces, para darles confianza a estos creyentes y que se aferren al nuevo pacto y no regresen a todos los patrones del judaísmo, como el sacerdocio, como las ceremonias. Por eso viene esta carta. No hay que olvidar que el sacerdocio y todo este conjunto de ceremonias fueron
instituidas ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Y no es que Dios se hubiera equivocado, sino que el hombre se equivocó. El hombre comenzó a hacer las cosas de una manera mecánica, sin el entendimiento, sin el sentimiento, como un robot sin corazón, como una piedra sin corazón. Por eso el Señor en más de una ocasión les dice, les voy a cambiar su corazón de piedra por uno de carne, por uno que sienta, porque ustedes ya son bien piedras. Su adoración no es una adoración verdadera, no es una adoración genuina. Y aquí vale la pena decir que debemos tener cuidado de no dejarnos llevar por ideas engañosas, incorrectas. Por ejemplo, no es correcto que yo le diga a mi hijo, pues si no quieres alabar a Dios, no alabes. Eso es incorrecto, totalmente. Pero de pronto no falta la persona que se deja llevar por ese tipo de ideas y pensamientos que no son de Dios, sino del mundo. En vez de eso hay que decir, mi hijo debe aprender, mi hijo debe conocer, mi hijo debe entender que de su corazón tiene que salir el gozo, la gratitud, la alabanza, las ganas, el deseo de alabar a Dios. No es de, pues si no quiere hacer que no lo haga. Eso es del mundo. Eso es totalmente del mundo. Tengo que enseñar a mi hijo a alabar a Dios. Tengo que enseñar a mi hijo a que le cante a Dios. Ay, es que no quiere. Enséñale. Dale ejemplo. Muéstrale que tú quieres. Muéstrale que es bueno. Muéstrale que es correcto. Muéstrale que para eso Dios lo hizo. Que es parte del propósito de su vida. Mi deber como padre y como hijo de Dios es enseñarle. Y mi deber y mi obligación como padre y como hijo de Dios cuando él no quiere cantar a Dios es reprenderlo. Ese es mi deber. Ese es mi deber. Y ahora, así como el pueblo de hebreo, también está llamado a mantener esta nueva relación. Bueno, entonces, de nuevo, hace un rato dijimos que hay 3 grupos. El primer grupo son ¿qué? Los creyentes, los cristianos hebreos, pero hay un segundo grupo. Vamos a ver una cita aquí. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. El segundo grupo de personas que están ahí en este lugar son hebreos no cristianos, judíos no cristianos, judíos que en su mente están convencidos, que están intelectualmente convencidos. No sé si tú conoces, muy posible o casi seguramente conoces a personas así. Personas que conocen la verdad, pero que nunca se han comprometido con ella. Hay mucha gente así, ¿verdad? Quienes escuchan la verdad de Cristo, creen en Cristo, están convencidos de que Cristo es quien dice ser, están convencidos de que Cristo existe, pero no están dispuestos a comprometerse con Cristo. Y esto me recuerda que la Biblia nos enseña que hay un tipo de fe que es demoníaca. ¿Sabes qué es la fe demoníaca? ¿La fe de los demonios? La Escritura nos dice que los demonios conocen a Dios. Los demonios saben que hay un Dios. Es más, los demonios tienen miedo a Dios. Dice la Escritura que los demonios oyen solamente su nombre y tiemblan. Pero ¿sabes qué es lo que no hacen los demonios? No le obedecen. Así hay muchas personas. Creen que hay Dios, conocen que hay Jesús, inclusive hasta cierto temor le tienen, pero no le obedecen. Entonces esos no son verdaderos cristianos. Tienen una fe o un conocimiento de Dios igual que el de los diablos, igual que el de los demonios. Fe de demonio, no fe de creyente, no fe salvadora. Y entonces se hacen evidentes en esta carta este tipo de personas. Y los hay en cualquier congregación, inclusive en esta.
y nos han visitado muchas veces. Personas que llegan y dicen, sí, no, sí, Jesús, claro, sí. ¿No lo quieres aceptar como Salvador? No, luego, otro día, mañana, todavía no estoy listo, todavía no estoy preparado. Bueno, no están convencidos quién es Jesús, pero nunca se han comprometido con Jesús. Son hebreos no cristianos, son personas que intelectualmente conocen, pero que no han entregado su vida a Dios. Por eso el Señor les tiene que decir algunas cosas a través de la carta a los hebreos. Creen que Jesús es el Mesías, no lo reciben personalmente como su Mesías. ¿Por qué? Porque al igual que aquellos de los cuales nos menciona Juan en su evangelio, dice, creyeron en él, pero prefirieron la alabanza de los hombres que la de Dios. El Espíritu Santo en esta carta a los hebreos quiere ir o quiere llevar a estas personas hasta la salvación que es por la fe. Ir hasta el compromiso. Vamos a ver de eso en el capítulo 2, hoy no. Para la persona que le toque hablar de eso, pues ya entrará en detalle. El día de hoy solamente estoy mencionando algunas cosas a manera de introducción. Y hay un tercer grupo, mira. Vamos a una lectura. No se trata, Hebreos 9:10, 11. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reforzarlo todo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Entonces, el tercer grupo del cual nos menciona la carta a los hebreos, y que cuando lleguemos al capítulo 9, a la persona que nos enseñe, nos enseñará en detalle, pero hoy solamente lo mencionamos, son aquellos que no creen de plano, no creen. Entonces, el propósito de esta carta es animar a los que creen, llevar a los que conocen a que pongan su fe en Jesucristo, y finalmente traer conocimiento y argumentos para aquellos que de plano no conocen y no creen. Vamos entonces a empezar el día de hoy nuestra epístola después de una breve introducción, porque fue chiquis, ¿verdad? Pudo haber sido más. A los primeros 3 versículos, porque hoy desafortunadamente no nos va a dar tiempo para ver todo el capítulo 1, vamos a ver 3 versículos y a ver si nos da tiempo. Los primeros 3 versículos de la carta a los hebreos. Y en esta carta, el tema de la carta es la persona de Jesús. Desde que empieza la carta a los hebreos hasta donde termina la carta a los hebreos, el enfoque es Jesús. Bueno, en realidad de toda la Biblia, pero ahora estamos en la carta a los hebreos. Y entonces vamos a hablar de la superioridad o preeminencia de Cristo, ahora que llegamos a Hebreos capítulo 1, y hoy vamos a procurar ver los primeros 3 versículos. Empezamos en Hebreos 1, pero antes, para terminar nuestra introducción, vamos a 1 Timoteo 3:16. No hay duda de que es grande el ministerio de nuestra fe. El misterio de la fe es grande. Alguien en alguna ocasión dijo lo siguiente: Jesús vino del seno del Padre al seno de una madre. Él se puso en el hombre para que el hombre se pusiera en Dios. Él se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. Nació en contra de toda ley natural, vivió en pobreza, fue criado en un lugar donde no sobresalió y solamente una vez salió de su pueblito, solo una vez.
No tenía riqueza, no tenía influencia, no tenía entrenamiento, no educación en las escuelas del mundo. Sus parientes eran personas discretas, sencillas, sin ningún tipo de influencia, y a pesar de eso, en su infancia atemorizó a un rey. En su adolescencia desconcertó a los maestros de la ley. Cuando ya fue un joven mayor, gobernó con poder la naturaleza, caminó sobre las olas, tranquilizó el mar, silenció la tormenta, sanó a las multitudes sin medicina y no les cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro y sin embargo las bibliotecas del país, en el momento que él estuvo en ese breve lapso del tiempo, ni siquiera eran suficientes para escribir todos los libros de todas las cosas que él hizo en ese breve lapso de tiempo. Nunca escribió una canción, pero ha proporcionado más temas para canciones que todos los compositores juntos. Él nunca fundó una universidad, pero al día de hoy tiene más estudiantes que cualquier universidad. Él nunca practicó medicina, pero sanó y sigue sanando más corazones rotos que muchos o todos los médicos respecto de los cuerpos rotos. Jesucristo es la estrella de la astronomía, es la roca de la geología, Él es el león y el cordero, Él es el pacificador, Él pone paz donde hay discordia, Él sana todas las enfermedades. Y a lo largo de la historia, hombres han ido y venido. Satanás no lo pudo seducir, la muerte no lo pudo destruir, la tumba no lo pudo detener. Él es nuestro Cristo. Él es superior a todos y a todo. Él está antes que todo. Él es el tema de la epístola a los hebreos. Él domina toda la carta de principio a fin. Y ahora, ya sea que se esté hablando con un incrédulo que necesita aceptar a Cristo o con un creyente que ya lo ha hecho y ha aceptado a Cristo, ahora venimos a estos primeros 3 versículos para anunciar, para conocer la superioridad de Cristo. Entonces, esta carta, como les dije, es tanto para creyentes como para no creyentes, y no solamente para los hebreos, también tiene muchas cosas que enseñarnos a nosotros el día de hoy. Y también vamos a ir viendo, conforme vayamos avanzando en el estudio de la carta a los hebreos, no hoy, cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias condenatorias de rechazar la preeminencia de Cristo y de rechazar el nuevo pacto. Dicho lo anterior, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Fíjate nada más cómo empieza esta epístola. Aquí tenemos como para toda una predicación, nada más en el primer versículo. El día de hoy no voy a hablar a detalle del primer versículo, nomás vamos a hablar poquito, porque no nos da tiempo. Pero yo espero para finales de año, si Dios nos concede y no viene por mí o por ustedes antes, vamos a hablar ahora sí un poquito de detalle del primer versículo de Hebreos. Ahorita nada vamos a ver poquito. Dios de muchas veces y de muchas maneras habló a los antepasados judíos. Y ahora quisiera que meditáramos en esto. Si el hombre quiere saber o va a saber algo de Dios, Dios es quien tiene que hablar.
Si hay un Dios, la única manera en la que nosotros lo podamos saber es que Él se dé a conocer, que Él hable. Él es quien habla. Y así habló Dios. Y hablar de Dios o el que Dios se dé a conocer es hablar del Antiguo Testamento. Por eso les dije, enseñar del versículo 1 de Hebreos 1 es enseñar de todo el Antiguo Testamento. Pues no nos da tiempo hoy, ¿verdad? Está complicado. De muchas maneras, de muchas formas, de muchos patrones, a través de diferentes personas, personas pobres y ricas, personas con estudio y sin él, personas de diferentes maneras o de diferentes oficios, de diferentes maneras de vivir. Dios habló a través de profetas. Dios habló a través de sacerdotes. Dios habló a través de reyes. Dios habló a través de ganaderos. Dios habló hasta a través de un burro. Pero siempre quien habló fue Dios. Una cosa que nosotros tenemos que aprender y creer es que la Biblia es la palabra de Dios. Dios habló. Al día de hoy de pronto escuchamos a personas, sobre todo de cierto movimiento cuyo nombre no voy a mencionar, que siempre están diciendo, ay, es que quiero que Dios me hable. ¿De veras quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia, Dios te va a hablar. Dios habla a través de la Biblia. Nada más que, como lo diría Pablo, unos quieren milagros y otros quieren señales. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Es que siento como que Dios no me habla. Entonces yo le diría, pues yo siento como que no lees tu Biblia. Entonces, Dios habló directamente y también indirectamente. Dios habló y todavía el día de hoy sigue hablando a las mentes humanas. Dios siempre habló. Ahora, el Antiguo Testamento es el mensaje de Dios que anunciaba la venida de su Hijo Jesucristo. Entonces, el Antiguo Testamento es la introducción. Dicen, este cuate se tarda un montón en la introducción. Pues así también lo hace la Biblia, ¿verdad? Hace una introducción. ¿De quién? De Cristo. Oye, y todos estos libros son la introducción, la presentación de el Hijo de Dios. Entonces, el versículo 1 es la preparación, la introducción de la venida del Señor Jesucristo. Y si Dios permite, a ver si en este año no se nos acaba, hablaremos un poquito de eso. Y ahora vamos al versículo 2. Pero no todo, nada más una partecita. Primera parte. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. La preparación de Cristo fue el Antiguo Testamento, pero ahora viene la presentación de Cristo. Cristo es presentado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios nos habló de muchas maneras, de muchas formas, a través de diferentes individuos, pero en el Nuevo Testamento Dios habla a través de su Hijo. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento son nada más que comentaristas, narradores que escriben lo que estaba haciendo Jesús y enseñan lo que enseñó Jesús, escriben lo que enseñó Jesús. En un cierto sentido, Pedro no nos enseña nada, en un cierto sentido, Juan no nos enseña nada. Quien enseña es Jesús. Ellos vienen a platicar igual que yo. Oye, este cuate ya se fue y se copió las predicaciones de John MacArthur. Pues claro, de eso se trata.
No se trata de hacer nueva teología. Lo dice Pablo. Pablo le dice a Timoteo, eso que tú has visto y oído de las cosas que yo he dicho delante de muchos testigos, eso es lo que quiero que enseñes. No quiero que empieces a inventar otra cosa. Quiero que enseñes lo que yo te enseñé. Y quiero que sepas que lo que yo te enseño es lo que yo aprendí del Antiguo Testamento. Y quiero que sepas que lo que yo te enseño es lo que a mí me enseñó Pedro, que a su vez le enseñó el Señor Jesús. Eso es lo que enseñamos en esta iglesia. Y eso es lo que en una iglesia de sana doctrina se tiene que enseñar. La Biblia. La Biblia. Las sectas enseñan, además de la Biblia, otras cosas y ponen al nivel de la Biblia otros libros o otros conocimientos. El Atalaya, el libro del Mormón y otros, ¿verdad? Que ya no vamos a hacerles aquí comercial, porque como no nos pagan ni siquiera el comercial, pues ya para qué hablamos de ellos. Entonces, nosotros tenemos que Jesús se convierte el tema. Jesús es el tema del Nuevo Testamento. Y entonces nuestros hermanos escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Para que nosotros tengamos la revelación. ¿Saben lo que es revelar? Bueno, para los que, bueno, ya la mayoría son como de antaño, así como John y Laboriel. Entonces, saben lo que es revelar, ¿verdad? Antes sacábamos la foto de y le daban la rita, y le daba la vueltita al cuadrito ese de 4, ¿verdad? Y después sacábamos una película negra y decían, la voy a revelar. Revelar es dar a conocer algo que antes estaba cubierto, escondido, estaba detrás de un velo. Revelar, develar, ese es quitar el velo, descubrir algo. Entonces, el Nuevo Testamento es la revelación de Cristo. La revelación de Cristo. Y ahora nosotros vemos que la revelación de Cristo es una revelación progresiva. Una revelación que se nos va dando y que va progresando, que va aumentando, que se va complementando. ¿Por qué Dios después de Malaquías no dijo nada? Porque todo lo que Dios tenía que decir yo lo había dicho. Todo lo que Dios quería que supiera el pueblo de Israel ya se lo había dicho. Al día de hoy, ¿por qué nosotros no creemos que haya nuevas revelaciones? No creemos en las nuevas revelaciones y en aquellos que se dicen al día de hoy apóstolos y profetas. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios tenía que decir ya lo dijo y lo encontramos en la Biblia. Eso se le llama el canon, ¿sí? Creemos en un canon cerrado, que ya todo lo que Dios tenía que decir ya lo dijo. Entonces, todo lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, lo único que se esperaba es que se cumpliera en la persona de Jesucristo. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo viene, dice, yo no he venido a destruir la ley, sino a que la ley sea cumplida. Yo he venido a hacerla, yo he venido a cumplirla, no a destruirla. Entonces, en el Antiguo Testamento, el mismo Antiguo Testamento nos dice claramente que hombres de fe estaban escribiendo en el Antiguo Testamento y confiaban en una promesa que no entendían. Así lo dice la Biblia. Muchos de los escritores del Antiguo Testamento escribían y ni entendían y ni sabían de qué se trataba. No sabían. Pero ellos confiaban en una promesa que iba a venir para todos. Un par de ilustraciones, y no nos vamos a meter mucho en eso. Capítulo 11 de Hebreos. Mira lo que dice. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Hablaban de cosas que no vieron, como Abraham. Abraham se le prometió que su parentela iba a entrar en la tierra prometida. Abraham no entró. Pero él creía que su familia iba a llegar allá. Y entonces, aunque no vieron esa promesa cumplida, la recibieron y creyeron.
Qué importante es que aprendamos de estos hombres a recibir las promesas de Dios, a creer las promesas de Dios, aunque muchas de ellas no las veamos cumplidas en esta tierra. Porque con tristeza digo, muchos cristianos al día de hoy quieren que todas las promesas que están en la Biblia se les cumplan en su vida hoy, en este mundo, en esta tierra y de ser posible en esta semana. Eso no es lo que Dios promete. Eso no es lo que Dios enseña. Eso no es la Biblia. Eso es lo que algunos engañadores, timadores, estafadores que te quieren sacar el billete hacen. Pero la Biblia no promete ni siquiera que si eres cristiano vas a ser con buena salud toda tu vida. La Biblia no promete que si eres cristiano vas a dejar de ser pobre ni que vas a dejar de trabajar. No, la Biblia no te dice eso. No te dejes engañar por falsas enseñanzas. Ellos no vieron completamente realizado eso. Pedro también nos habla de eso en su primera carta. Mira lo que dice la primera carta de Pedro, el capítulo 1. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria venidera después de esto. Entonces, los profetas estudiaron y observaron y estaban viendo qué onda y cómo le hago. ¿No? Esa promesa era para ellos, esa promesa era para que ellos la anunciaran, para que anunciaran la venida de Cristo. No la vieron. Amós anunció la venida de Cristo, no la vio. Malaquías anunció la venida de Cristo, no la vio. Isaías anunció una y otra vez la venida de Cristo, no la vio. Jeremías lo metieron al tambo y a un pozo y por anunciar la venida de Cristo, no la vio. Lo único que vio venir fue el pozo. No lo vio. No lo vio. Pero esa era y esa es la esencia de la inspiración divina. Querían ahí, estudiaban y observaban, pero no. Entonces vemos cómo hay una revelación que va en aumento, una revelación progresiva que empieza en el Antiguo Testamento y que se cumple en el Nuevo Testamento. Ahora vemos a Dios hablando en su Hijo. Si quieres escuchar lo que Dios te quiere decir hoy, debes escuchar a su Hijo Jesús. Debes escuchar lo que está en la Biblia y a nadie más. ¿Quieres escuchar a Dios? Escucha tu Biblia. Continuamos aquí en Pedro. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que se servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado a los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Fíjate, y ellos estaban ahí estudiando y viendo y pensando, y en algún momento el Señor les dijo: mira, esto que te estoy diciendo no es para ti, no lo vas a ver. Pero no por ello se desanimaron y no por ello dejaron de anunciar las buenas noticias. Tenemos que entender, buenas noticias es como le decimos a las buenas noticias, pero buenas noticias el Señor ha tenido desde siempre. Abres Génesis y hay buenas noticias. Buenas noticias de Dios hay desde siempre y al Señor le gusta dar buenas noticias. Hay muchas buenas noticias en la Biblia. Por supuesto tenemos las buenas noticias de Cristo en el Nuevo Testamento, pero buenas noticias hay muchas. Entonces, aquí tenemos que no hay salvación en nadie más que en Jesucristo. Y quiero que tú sepas una cosa, no hay ninguna, escúchame bien, no hay ninguna otra religión que nos hable de la
palabra de Dios. Somos la única religión, y luego no vengan con ese vacilón de que es que esto no es una religión. Claro que es religión. Y la misma Biblia dice, porque la verdadera religión es, entonces la Biblia sí habla de la religión. Nada más que nunca falta aquel flojo que no quiere ir a la iglesia y que sale con el vacilón de, es que el cristianismo no es una religión, es una relación. Ah, es una relación, bueno, qué suave. Es como cuando tienes una relación con una persona y dices, ay, es mi novia, ¿y cuándo la ves? Pues nomás la veo cada año. Ah, no, pues chida tu relación, ¿no? O sea, que no me salgan con ese vacilón. En una relación hay contacto, en una relación hay plática, en una relación nos visitamos, en una relación nos vemos, en una relación te regalo algo y me regalas algo. Eso es una relación. Entonces, nada más por pura flojera o porque se quieren ahí parapetar en no querer asistir a la iglesia y ahí dicen, ay, es que no es una religión. Por favor, vacilones, pero no hablemos ahorita de esas cosas porque me chocan. Entonces, la única religión en la que nosotros encontramos a Dios hablando se llama cristianismo. Dios habla en la religión cristiana. Pero, ¿qué es lo que nos dice la carta a los hebreos? Dios nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo. Dios ha hablado finalmente, exclusivamente, por su Hijo, ya no a través de otros, sino por su Hijo. Y entonces puedes decir, bueno, ¿y qué pasa con las personas de cualquier otro grupo, de cualquier otra religión? Si no hacen lo que Dios dice, pues entonces no están escuchando a Dios, no están obedeciendo a Dios, no conocen a Dios. Un poquito de esto se nos menciona en el Antiguo Testamento en dos lugares, en Jeremías 23 y luego en Amós 3. Vamos primero a Jeremías 23. A los que me desprecian, les asegura que yo digo que gozará de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón, les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha entendido y escuchado su palabra? Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Un verdadero profeta de Dios no solo habla cosas halagadoras. Un verdadero profeta de Dios no solo habla cosas agradables, que es lo que a la gente le gusta escuchar, sino que lleva a las personas a cambiar su vida, a cambiar su camino. Una cosa que yo he aprendido es que no siempre te vas a sentir cómodo en una iglesia en la que se habla la palabra de Dios. La verdad es que si tú llegas a una iglesia en la cual se habla de la palabra de Dios, en más de una ocasión te vas a sentir incómodo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque mira, si cualquier persona te dice tus verdades, si cualquier persona, quien sea, te dice que en algo estás mal, ¿cuál va a ser su reacción? Se enoja, se molesta, no te quiere ni ver. ¿Cierto o no? Así es la humanidad, así somos. No digo son, así somos. No nos gusta que nos digan cuando nos equivocamos. No nos gusta que nos digan que estamos mal. Y el que tú vengas aquí, a la iglesia, o si ha sido alguna otra, si tú llegas y dices, ay, qué bonito, qué hermoso, ay, wow. Y si cada 8 días te sientes así como bien elevado, tal vez no sea una buena iglesia. Porque esa iglesia no te está ayudando a cambiar. Esa iglesia no te está ayudando a ser diferente. Esa iglesia no te está ayudando a dejar de ser lo que Dios no quiere que seas. Entonces, en una buena iglesia te debes sentir bien, pero en más de una ocasión te debes sentir mal. En más de una ocasión te tienes que sentir incómodo. ¿Por qué? Porque esa incomodidad te tiene que llevar a reflexionar para después cambiar.
para dejar de hacer lo que estás haciendo mal. Mira lo que dice Amós. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios y a sus siervos, los profetas. Entonces, el Señor no a escondidas dijo que iba a traer castigo. El Señor no a escondidas les dijo que iba a haber problemas. El Señor les dijo, cambien, 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 porque si no les va a dar una tunda. No cambiaron. Y vino la tunda y después, ay, Señor, ¿por qué haces eso? Pues te lo advertí, chato. Les dije una y otra y otra y otra vez que cambiaran y no quieren cambiar, sino que siguen, ¿qué? Siguiendo lo que dice su terco corazón. Pero escribieron estos secretos sin entenderlos. Los profetas no entendieron del todo de qué estaban hablando. Eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios y Dios, que tiene una megamente, les decía todas esas cosas. Ellos, está bien, pues yo lo enseño, ¿verdad? Entonces Jesús es el cumplimiento. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo. Por eso es que ahora en estos recientes tiempos el Padre nos ha hablado a través de su Hijo. Mira lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1. Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no, él siempre ha sido sí. ¿Qué es eso de que sí y no? Porque yo soy allá de pueblo y no sé qué será eso. Dios no titubea, Dios no tartamudea, Dios no es como la chimoltrufia, que como dice una cosa dice otra. Dios es la ley, Dios es la autoridad. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Si Dios dice te voy a dar un premio, te lo da. Y si Dios dice te voy a dar una tunda, te la da. Eso es a lo que se refiere cuando la Escritura dice, porque el mensaje no es sí y no, no es, pues lo hará, no lo hará. Dios me quiere, no me quiere. No, Dios te ama, lo dice la Biblia. ¿Cómo que te amaré o no te amaré? No, Dios te ama, lo dice la Escritura. No es sí y no, es sí. Es sí, es afirmativo, es fuerte, es fiel. La palabra de Dios es autoridad. Dios es autoridad. Dios no vacila. Continuamos en el mismo capítulo 2:1. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como prioridad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Dios es sí. Dios es verdad. Las promesas en Cristo son verdad. Y aunque en este momento no es propósito de nuestro tema, nomás lo voy a decir así de rápido, Dios no quita el Espíritu Santo. En algunos lugares cristianos mal enseñados y mal informados dicen, es que cuando el Espíritu Santo de Dios visita, ¿qué visita ni qué nada? ¿Qué vacilón es eso de que el Espíritu visita? El Espíritu no visita. O sea, imagínate a Dios diciéndote, aquí tienes estos 1,000 pesos. Regrésame los 1,000 pesos que te di. Ten los 1,000 pesos. No, regrésame los 1,000 pesos. Regrésame los 1,000 pesos porque ya los tiraste. Bueno, pues ¿qué Dios va a estar jugando? La Biblia nos dice que el Espíritu Santo de Dios es una garantía. Una garantía. ¿Para qué se deja una garantía? Como promesa de que después te van a dar algo.
Mira, como promesa de que de veras, sí te voy a comprar este terreno, aquí te dejo estos 100,000 pesos para que veas que sí te lo voy a comprar. Entonces imagínate que vas a comprar un terreno y dices, ten estos 100,000 pesos y después vienes al otro día, regrésame los 100,000 pesos, pero sí te voy a comprar el terreno, ¿eh? ¿Tú crees en esa persona? ¿Será una persona confiable si te dice, dame los 100,000 de regreso, pero sí te voy a comprar el terreno? Esa persona está, Dios no es así. El Espíritu Santo de Dios es una garantía. El Espíritu Santo de Dios no visita. El Espíritu Santo de Dios no viene y se va. Las garantías no se dan un día y al siguiente día se quitan. Por eso, por ignorancia, muchas personas enseñan barbaridades respecto de Dios y de la Biblia y del Espíritu Santo. Y dicen cosas que Dios no dice ni enseña. Bueno, ya, no me distraigan con esas cosas. Entonces, todas las promesas de Dios se vuelven sí, son afirmativas, son selladas, son verdaderas, se cumplen. Entonces Jesucristo es la revelación final, la revelación última, el todo. Continuamos en Hebreos capítulo 1, versículo 2, siguiente pedacito. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. En estos días finales, en estos últimos días. ¿En qué días? En los días de la promesa, en los días del cumplimiento de la promesa, el día del cumplimiento de todas las promesas que se hicieron respecto de Cristo. Para el judío, los últimos días siempre eran cuando el Señor venía y acababa con todos los enemigos del pueblo de Israel pero para el cristiano el enfoque es diferente, porque el día del cumplimiento es en el día en el que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Para el judío es cuando vendía el Mesías, ese similar a David, montado en su burrito y diciendo, a ver, tráiganme esto, tráiganme aquello. Pero en un cierto sentido, eso es lo que Jesús vino a hacer. Ahí tienes a tu rey, manso y humilde, montado en un burrito de carga, en un pollino de carga, hijo de burra. Entonces, lo veían como algo futuro, nosotros lo vemos como algo que ya es. Eso es lo que Jesús vino a hacer, vino a cumplir las promesas. Por eso es que antes decía Pablo, en Jesús todas las promesas son sí, son amén, son así es verdad, es cierto. Los jovencillos de hoy dirían, es la neta, es de a Davis. Es así, Él vino a cumplir las promesas y aunque se van a cumplir de manera completa, por eso hablamos de una revelación progresiva. Aunque se van a cumplir de una manera completa cuando ya todos vayamos y estemos allá en el reino con Jesús, todo lo que el Señor prometió que se iba a cumplir respecto de la venida de Jesús, después respecto de su encarnación, muerte y resurrección, todo eso ya se cumplió. Entonces, de nuevo, hay una revelación progresiva de Jesús, pero también hay una salvación progresiva. A lo mejor lo sabías, a lo mejor no. Nosotros somos salvados progresivamente. ¿Sí lo sabía? ¿Cómo lo sabía? No sabía. No, está bueno. Pues para eso venimos, ¿verdad? Para aprender. ¿Cómo está ese rollo de la salvación progresiva? Cuando tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador en esta tierra, lo que se va a salvar es tu alma. Tu cuerpo todavía no. Tu cuerpo, de pronto ya sabes, me da el hablar en lengua, ¿no? En chino. Tu cuerpo va a estar aquí esperando. ¿Hasta que qué? Hasta el día final. Entonces tu cuerpo, tu mente,
tu espíritu se unirán y todo enterito vas a ser juzgado y unos se irán al infierno por siempre, cuerpo, mente y espíritu, o al reino por siempre. Ahora mismo solamente nuestro espíritu está salvado. Todavía nuestro cuerpo no, todavía vivimos en un cuerpo pecaminoso. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ay de mí que soy pecador, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vivimos en un cuerpo de muerte. En un cuerpo no solamente que se muere, sino en un cuerpo que muchas veces nos empuja a la muerte, nos empuja a pecar, nos incita a pecar. ¡Ay, qué terrible! ¡Qué feo! Bueno, pero la era de las promesas del Antiguo Testamento se cumple con Jesús. Y vemos aquí a Jesús que no es un simple hombre. Jesús es la revelación de Dios terminada, el clímax, lo máximo de la revelación de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Pues necesitas conocer a Jesús. Mira, ¿qué es lo que dice Luquitas? Dice Lucas, si se escribieran todos los milagros de Jesús, al rato lo comentamos, ¿no? Ni siquiera todos los libros de este momento alcanzan. ¿Y nosotros cuántos libros tenemos? Apenas 66. O sea, ¿qué conocemos de Dios? Una cosa que normalmente enseñamos en esta iglesia, la Biblia no es el todo de Dios. Nomás es un poquito. Poquito. Dios es muchísimo más que la Biblia. La Biblia no es Dios. No adoramos la Biblia. Por supuesto, la Biblia es la palabra de Dios, pero Dios es muchísimo más que la Biblia, mucho más. No estoy menospreciando la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es que Dios es todavía muchísimo más, exageradamente más que eso. Entonces, Dios se expresó plenamente en la persona de Cristo. Entonces, eso hace a Cristo alguien sumamente especial. Cristo no es un mero ser humano. No, Cristo es Dios. Entonces, Cristo es infinitamente superior a cualquier otro ser creado, porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. La última y completa revelación de Dios es Jesucristo. Y ahora vamos a la continuación del versículo 2. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, así de imagen de lo que Él es, y él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Vamos a ir viendo esta parte todavía en secciones, pero de momento vamos a ver vemos aquí de una manera breve pero bien potente que el Espíritu Santo de Dios pone a Cristo en el lugar más alto y nos dice que Él es excelente, que Él es exaltado y que Él es superior a cualquier cosa o persona. En esos versículos se nos dice que Cristo es el fin, o sea, el propósito de todas las cosas, que Él comenzó todas las cosas y que Él es en medio de todas las cosas. Y entonces siempre se preguntan, ¿quién es Cristo? Y algunas personas que dicen, un buen maestro, un fanático religioso, es falso, un criminal, un fantasma, un revolucionario político, ¿no? Y nunca falta el que pone a Jesús con una carrillera como si fuera Emiliano Zapata. Pues Cristo no es eso, no es un revolucionario, no es un fanático, no es un mentiroso, no es un fantasma. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no es tampoco la forma más alta, porque dicen, es la forma más alta de la vida humana, no. Es aquel que tiene la chispa de la divinidad. No, no. Él es Dios. ¿Quién es Jesús? Dios. El Hijo de Dios.
Entonces, lo más importante respecto de Jesús no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees, es lo que Dios dice. Lo que Dios dice de quién es Jesús. Oye, ¿quién es Jesús? Pues yo pienso, pues yo creo. No, la Biblia dice que Jesús es. Esa tiene que ser nuestra respuesta. Y ahora vamos a ver 7 partes o 7 excelencias de Jesús. A ver si nos da tiempo. Hebreos 1, versículo 2, mira. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo. Mira, la primera excelencia, la primera de 7, de las excelencias de Jesucristo es la siguiente. Él es el heredero de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, y no lo busquen, nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Ándale. Entonces, si Jesús es el Hijo de Dios y es el unigénito Hijo de Dios, entonces todas las cosas de Dios son de Jesús. Él es el heredero de todo. Ahora, ¿qué tal que nos vamos a los salmos? Mira, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, en el Salmo 2 nos dice lo siguiente. He establecido a mi rey establecido mi santo monte. Yo proclamaré y decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como vasijas de barro. Dios aquí diciendo, tú estás para reinar sobre mi monte santo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Entonces, aquí esto de te he engendrado nos lleva a 2 cosas. Número 1, nosotros creemos que Jesucristo es engendrado, no creado. Es el Hijo único de Dios. Él no es creado. Él es el autor de la creación. También aquí tenemos que tener claro que esto es una referencia a su resurrección. Y no solo a eso, aunque ahorita no vamos a hablar de ello, también de su segunda venida en carne, ¿verdad? En carne. Y vemos aquí su herencia. ¿Qué es lo que dice aquí el Señor? Pídeme y como herencia te entregaré todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que dice esta porción de la Escritura? Que todas las naciones son herencia del Señor Jesucristo. ¡Qué barbaridad! Apenas vamos en la primera de las 7 excelencias de Dios, entonces no vamos ni siquiera a acabar los primeros 3 versículos. Así es de que mis amados hermanos que predican, nos vamos a tener que recorrer una semana. Pero vamos a tener que hacer una pausa. Bueno, hace un ratito les dije que 1 hora, van a ser 2. Vamos a tener que hacer una pausa hasta aquí, porque estamos aprendiendo cosas muy tremendas de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Vamos a hacer una oración y los esperamos aquí la próxima semana para continuar aprendiendo y conociendo al Señor Jesucristo. Señor Todopoderoso, gracias te damos porque nos das la oportunidad de conocer lo grande que tú eres, lo superior que tú eres a todo y a todos. Te queremos suplicar, por favor, Señor nuestro, que lo que hemos aprendido el día de hoy nos lleve a bendecirte, a alabarte, a adorarte y a reconocerte cada vez más como Señor, como Dios y como Salvador. Te lo suplicamos, Señor nuestro, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.